Vamos a hablar de memoria de sobrelectura ROM, su definición, sus avances y sus aplicaciones. Una memoria de sobrelectura ROM, o Read Only Memory, es un circuito combinacional con N entradas y D salidas. Las entradas se llaman entradas de dirección. Las salidas se conocen como salidas de datos. Una ROM almacena la tabla de verdad de una función lógica combinacional de N entradas y D salidas. Expresando los retardos de propagación, las salidas de datos de una ROM igualan todas las veces los bits de salida en el renglón de la tabla de verdad por selección por las entradas de dirección. Puesto que una ROM es un circuito combinacional, usted estaría en lo correcto al decir que no es en realidad una memoria en absoluto. En términos del funcionamiento de un circuito digital, se puede tratar a una memoria ROM como si fuera cualquier otro elemento lógico combinacional. Sin embargo, también se puede pensar que la información se almacenará en la ROM cuando se fabrica o programa. Aunque pensemos en la ROM como si fuera un tipo de memoria, tiene una importante diferencia en comparación con la mayoría de los tipos de memoria de circuitos integrados. La ROM es una memoria no volátil, es decir, su contenido se conserva incluso si no se aplica energía alguna. El tipo más simple de ROM en estado sólido es de la misma antigüedad que la propia tecnología semiconductora. Las puertas lógicas combinacionales pueden usarse en conjunto para indexar una dirección de memoria de n bits en valores de m bits de tamaño, o una tabla de consultas. Con la invención de los circuitos integrados se desarrolló la máscara ROM. La máscara ROM consistía en una cuadrícula de líneas formadas por una palabra y líneas formadas por un bit, seleccionadas respectivamente a partir de cambios en el transistor. De esta manera, podían representar una tabla de consultas arbitraria y un lapso de propagación deducible. En las máscaras ROM, los datos están físicamente codificados en el mismo circuito, así que solo se pueden programar durante la fabricación. Esto acarrea serias desventajas. 1. Solo es económico comprarlas en grandes cantidades, ya que el usuario contrata fundiciones para producirlas según sus necesidades. El tiempo transcurrido entre completar el diseño de la máscara y recibir el resultado final es muy largo. No son prácticas para I+D por el hecho de que los desarrolladores necesitan cambiar el contenido de la memoria mientras refinan un diseño. Si un producto tiene un error en la máscara, la única manera de arreglarlo es reemplazando físicamente la ROM por otra. Los desarrollos posteriores tomaron en cuenta estas deficiencias. Así pues, se creó la memoria de sobrelectura programable PROM. Inventada en 1956, permitía a los usuarios modificarla solo una vez, alterando físicamente su estructura con la aplicación de pulsos de alto voltaje. Esto eliminó los problemas en cuanto a economía y el tiempo de respuesta del diseño antes mencionados, ya que una compañía podía pedir un gran lote de PROMs vacías y programarlas con el contenido necesario elegido por los diseñadores. En 1971 se desarrolló la memoria de sobrelectura programable y borrable EEPROM, que permitía reiniciar su contenido exponiendo el dispositivo a fuertes rayos ultravioleta. De esta manera erradicaba otro de los inconvenientes. Más tarde, en 1983, se inventó la EEPROM, resolviendo el conflicto de si un producto tiene un error en la máscara. La única manera de arreglarlo era reemplazando físicamente la ROM por otra, ya que se podía reprogramar el contenido mientras proveyese un mecanismo para recibir contenido externo, por ejemplo a través de un cable serial. En medio de la década de 1980, Toshiba inventó la memoria flash, una forma de EEPROM que permitía eliminar y reprogramar contenido en una misma operación mediante pulsos eléctricos miles de veces sin sufrir ningún daño. Todas estas tecnologías mejoraron la versatilidad y flexibilidad de la ROM, pero lo hicieron a expensas de un alto incremento del costo por chip. Por eso, las máscaras ROM se mantuvieron como la solución económica durante bastante tiempo. Esto fue así aproximadamente hasta el año 2000, cuando el precio de las memorias reprogramables hubo descendido lo suficiente como para comenzar a desplazar a las ROM no programables del mercado. El producto más reciente es la memoria Nano, otra vez desarrollada por Toshiba. Los diseñadores rompieron explícitamente con las prácticas del pasado, afirmando que enfocaba a hacer un reemplazo de los discos duros, más que tener el tradicional uso de la ROM como una forma de almacenamiento primario no volátil. En 2007, NAND ha avanzado bastante en su meta, ofreciendo un rendimiento comparable al de los discos duros, una mejor tolerancia a los shocks físicos, una miniaturización extrema, como por ejemplo memorias USB y tarjetas de memoria micro SD, y un consumo de potencia mucho más bajo. Tipos de ROM. Como ya hemos mencionado, hay 4 tipos básicos de ROM, los cuales se pueden identificar como PROM, EEPROM, VPROM y EEPROM. Cada tipo tiene unas características especiales, aunque todas tienen algo en común.
Los datos que se almacenan en estos chips son no volátiles, lo cual significa que no se pierden cuando se apaga el equipo. Los datos almacenados no pueden ser cambiados o en su defecto necesitan alguna operación especial para modificarse. Recordemos que la memoria RAM puede ser cambiada en el momento. Todo esto significa que quitando la fuente de energía que alimenta el chip no supondrá que los datos se pierden irremediablemente. Memorias PROM. Crear chips desde la nada lleva mucho tiempo. Por ello, los desarrolladores crearon un tipo de RAM conocido como PROM, o Programmable Read Only Memory por sus siglas en inglés. Los chips PROM vacíos pueden ser comprados económicamente y codificados con una simple herramienta llamada programador. Utilizan algún tipo de mecanismo de fundición para almacenar bits donde un hilo de memoria se hunde o queda intacto para representar un 0 o un 1. El proceso de fundición es irreversible. Una vez que la PROM ha sido programada no puede cambiarse. Son más frágiles que los chips ROM hasta el extremo que la electricidad estática los puede quemar. Afortunadamente, los dispositivos PROM vírgenes son baratos e ideales para hacer pruebas para crear un chip ROM definitivo. Memorias EEPROM. Trabajando con chips ROM y PROM puede ser una labor tediosa. Aunque el precio no sea demasiado elevado, al cabo del tiempo puede suponer un aumento del precio con todos los inconvenientes. Los EEPROM o Erasable Programmable Read Only Memory por sus siglas en inglés solucionan este problema. Estos pueden ser regrabados varias veces. La EEPROM es una PROM programable. A diferencia, esta puede ser reprogramable si antes se borra el programa existente en la matriz de memoria. El problema es que no es selectivo, lo que quiere decir que borrará toda la EEPROM. Esta utiliza una matriz N-MOSFET con una estructura de puerta aislada. La puerta del transistor aislada no tiene ninguna conexión eléctrica y puede almacenar una carga eléctrica durante un periodo indefinido. Por otra parte, los VEPROM se pueden reconocer por la ventana de cuarzo transparente en su encapsulado. El borrado se realiza mediante la exposición del chip de la matriz de memoria a una radiación ultravioleta de alta densidad, a través de la ventana de cuarzo en la parte superior del encapsulado. La carga positiva almacenada en la puerta se neutraliza después de un periodo de tiempo entre unos minutos y una hora de exposición. Las EEPROM borrables eléctricamente se pueden borrar y programar mediante impulsos eléctricos, ya que se pueden grabar y borrar eléctricamente. Las EEPROM se pueden programar y borrar rápidamente dentro del propio circuito final con fines de programación. Aplicaciones de la memoria ROM. Como ya lo mencionamos, la aplicación más común de la ROM es para almacenamiento de programas en sistemas microprocesadores. Sin embargo, en muchas aplicaciones, una ROM puede proporcionar una realización de bajo costo de una función lógica combinacional, compleja o aleatoria. Algunas aplicaciones de ROM que involucran señales de voz codificadas en LINMU, por ejemplo. Aunque usted no lo crea, en muchos tipos de conexiones telefónicas, su voz es atenuada a propósito en unos cuantos decibelios para hacer que las cosas trabajen mejor. En una red telefónica analógica, la atenuación se realiza mediante un simple circuito analógico pasivo, pero no es así en el mundo digital. Otra aplicación de la ROM para la telefonía digital es un circuito de conferencia digital. En la red telefónica analógica es bastante fácil hacer una conexión de conferencia entre 3 o más partes. Solo conecte los alambres del teléfono analógico y se obtiene una unión de agregación analógica, de modo que cada persona escucha a todos los demás. No es tan fácil hacerlo bien, pero se ha entendido la idea. En la red digital, por supuesto, resultaría un caos si solo se pusieran en corto todas las señales de salida digitales. En cambio, un circuito de conferencia digital puede incluir un sumador digital que produce muestras de salida correspondientes a sumas de las muestras de entrada. Además de la facilidad y velocidad de diseño, un circuito basado en ROM tiene otras importantes ventajas. Para una función moderadamente compleja, un circuito basado en ROM es por lo regular más rápido que un circuito que utilice dispositivos SSI, MSI y PLDs, y a menudo más rápido que un FPGA. El programa que genera el contenido de la ROM puede ser estructurado con facilidad para manejar casos inusitados o indefinidos que requerirían de hardware adicional en cualquier otro diseño. Una función ROM es fácil de modificar tan solo cambiando el patrón almacenado, habitualmente sin modificar ninguna conexión externa. Los precios de la ROM y otros dispositivos lógicos estructurados siempre se encuentran disminuyendo, atienden los más económicos y sus densidades siempre se encuentran aumentando, expandiendo el ámbito de los problemas que pueden resolverse con un solo chip.
Espero que les haya gustado la presentación sobre las memorias ROM, sus avances y cómo éstas avanzaron a través del tiempo, haciendo que muchas de las aplicaciones que hoy en día vemos como cotidianas se puedan dar. Muchas gracias.